Cordial saludo para todos. Y primero de todo damos gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes por acompañarnos en esta audiencia de rendición de cuentas del programa EPS con Facundi en liquidación correspondiente al año 2022. Soy Jesús Orlando Pérez Carvajal, designado como agente especial liquidador del programa EPS con Facundi en liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Y los estaré acompañando en este espacio de rendición de cuentas, entregando a ustedes toda la información que preparamos y esperamos que sea de gran utilidad. El día de hoy me acompañan como líderes del proceso los doctores Luis Eduardo Valencia Ramírez, Andrés Vivas Acosta, Luis Felipe Valle Garavito y el ingeniero Milton Pedraza Camelo, quienes nos presentarán los avances del proceso liquidatorio durante el año 2022. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Esta es una oportunidad muy importante para que los acreedores y todas las personas interesadas tengan acceso a la información de primera mano sobre todas las actividades que durante el año 2022 se realizaron dentro del marco del proceso liquidatorio. En ese orden de ideas, iniciamos con la instalación de esta rendición de cuentas del año 2022 y dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 297 del decreto 663 del 93 y el numeral 1.4 del capítulo 3 del título 9 de la circular única de la Superintendencia Nacional de Salud, se presenta a los grupos de interés la rendición de cuentas de la vigencia 2022 del proceso liquidatorio del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca con Facundi en liquidación, por medio del cual rendimos cuenta sobre cada una de las gestiones desarrolladas en el proceso liquidatorio en el periodo 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. De conformidad con la resolución 008939 del 2019, al cronograma de la liquidación, al decreto 2555 del 2010, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que rigen los procesos liquidatorios. La presente rendición del programa contiene la información documental de gestión, estadística y las cifras de las actividades realizadas por el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca con Facundi en liquidación en el año 2022. La Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que consagra las medidas diseñadas para prevenir la toma de posesión de las actividades de las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control, mediante resolución 002918 del 28 de septiembre de 2016, ordenó medida preventiva de vigilancia especial al programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca con Facundi en liquidación a partir del 1 de octubre del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017, que mediante resoluciones 000545 del 31 de marzo del 2017, 005855 de noviembre del 2017, 008112 del 29 de junio del 2018, 00171165 del 28 de diciembre del 2018, 006328 del 28 de junio de 2019, 008857 del 27 de septiembre del 2019, 001741 del 27 de marzo de 2020 y 009149 del 27 de julio de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó de manera sucesiva el término de la vigencia de la medida preventiva de vigilancia especial adoptada al programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca con Facundi, siendo la última hasta el 9 de noviembre del 2020. Que conforme al análisis presentado en el concepto de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en sesión del 29 de octubre de 2020, recomendó al Superintendencia Nacional de Salud toma de posesión de los bienes, saberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca con Facundi hoy en liquidación. Luego de la evaluación correspondiente a la Superintendencia Nacional de Salud mediante la resolución 0012645 del 5 de noviembre de 2020, ordenó la inmediata toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca con Facundi en liquidación por un término de 2 años. Como consecuencia de las decisiones anteriores, el proceso de liquidación inició el día 5 de noviembre del 2020, fecha en la cual el doctor Víctor Julio Berríos Ortúa se posesionó como agente especial liquidador y se procedió a realizar la toma de posesión de los bienes, haberes
y Negocios de Confacundi en liquidación, así como el levantamiento de información de cada una de las áreas por parte de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quedando registrada esta actividad mediante actas que fueron entregadas para su custodia al equipo designado por el agente liquidador. El proceso de liquidación del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca Confacundi en liquidación, identificada con NIC 860-045-904-7, en adelante la EPS, inició desde el mes de noviembre de 2020, decretado mediante la resolución 0012-645 del 5 de noviembre de 2020, proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, por la cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar. Que mediante resolución 7639-6 del 4 de noviembre de 2022, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, resolvió prorrogar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi, en liquidación, identificada con NIC 860-045-904-7, ordenada mediante la resolución 0012-645 del 5 de noviembre de 2020 por el término de 6 meses, esto es, hasta el 5 de mayo de 2023. Según consta en la resolución 8000-6 del 18 de noviembre de 2022, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se designó al Dr. José Orlando Pérez Carvajal como agente especial liquidador según acta de posesión L009-2022 del 21 de noviembre del 2022. A continuación procedo a darle el uso de la palabra al Dr. Valencia, coordinador contable del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi en liquidación, quien nos presentará la información financiera correspondiente a la vigencia fiscal 2022. Doctor Valencia, lo escuchamos. Gracias. Cordial saludo. Voy a presentarles el proceso financiero de la entidad promotora de salud del programa de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, EPS, Confacundi EPS en liquidación. Con corte al 31 de diciembre del 2022 comparado con el 31 de diciembre del 2021. La EPS o el programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca cerró al 31 de diciembre del 2022 con unos activos de 5.579 millones frente a unos activos de 64.717 millones con respecto al año 2021, con una variación de 59.138 millones. El pasivo cerró con 29.298.105 frente a un pasivo del año 2021 de 115.077.813 millones, con una variación de 85.779.708. El patrimonio cerró con 23.718.430 negativo frente a un patrimonio de 50.304 millones del año 2021 con una variación de 26.585 millones. En cuanto al estado de resultados, el programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi EPS en liquidación, cerró con unos ingresos de 50.878.583.794 frente a unos ingresos de 29.156.899.923 millones con respecto al año 2021. Unos gastos de 23.939.168.713 millones frente a unos gastos del año 2021 de 22.172.110.877. Composición de la cartera. Las cuentas por cobrar del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi en liquidación, a 31 de diciembre del 2022 no presenta saldo contable, dado el traslado de la cartera recuperable a la firma especializada Pravis Abogados Limitada por 2.014.645.265 pesos, mediante contrato de mandato número 298/2022. Durante el año 2022 se presenta una disminución de 52.000
102.844.129 millones con respecto al año 2021, representados en recaudo de cartera, depuración contable y entrega de cartera a la firma Pravis Abogados Limitada. Cotizaciones no recaudadas de afiliados del régimen contributivo. El programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi, en liquidación, posee en las bases de datos unas carteras de cotizaciones no recaudadas del régimen contributivo por el valor de 3.989.879.629 pesos, que de conformidad con la orientación técnica número 19 de aplicación de las normas de contabilidad e información financiera para el sector salud, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, se incorporará en los estados financieros una vez surta el proceso de recaudo y puedan ser compensados por la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Lo anterior teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo 33 de la NIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes, y el párrafo 21.13 de la sección 21, provisiones y contingencias. Embargos judiciales. A pesar de partir de un saldo contable de 6.472.697.994 pesos, se determinó como recuperable la suma de 483.396.876 pesos y no recuperable la suma de 5.989.301.118 pesos para realizar depuración contable y aplicación a la facturación radicada en acreencias por la IPS correspondientes de conformidad con la resolución de valoración de cartera y activos número RCA 00167 del 25 de mayo del año 2021. En el año 2022 se recuperó el título de la Subred del Sur por valor de 34.839.441 pesos. Activos fijos. Con corte al 31 de diciembre del año 2022, el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi en liquidación, no posee activos fijos, dado que fueron depurados y vendidos en virtud de la resolución RCA 00167 del 25 de mayo del 2021, mediante la cual el agente especial liquidador de la EPS Confacundi en liquidación ordenó la valoración de los activos fijos. Inventario de pasivos. La cifra de los pasivos que figuran en los estados financieros del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi en liquidación, es de 29.298.104.603 pesos a diciembre 31 del 2022. Comparados con el año 2021, se presenta una disminución por la suma de 85.779.708.143 pesos, correspondiente al pago a la ADRES por cruce de cuentas y depuración contable con IPS, que no radicaron acreencias y con sentencia ejecutoriada en firme. Las obligaciones estaban sujetas a los actos individuales de calificación y graduación de acreencias. Para el año 2022 se finalizó con la calificación y graduación de acreencias, surtido el debido proceso de notificación de resoluciones y respuesta a los recursos de reposición, y se procederá a finalizar la depuración contable en el año 2023. Inventario de pasivos. Las cuentas por pagar cerraron con 91.460 millones frente a cerraron con 23.289 millones frente a 91.460 millones del año 2021. Los impuestos, gravámenes y tasas cerraron con 3.289 millones frente a 13.343.000 del año 2021. Los beneficios a empleados cerró con 46.589.788 pesos frente a 92.915.487 pesos del año 2021. Las provisiones cerraron con 5.945.323.652 pesos frente a 23.495 millones del año 2021.
Otros pasivos y anticipos cerró con 12.940.000 frente a 15.855.000 del año 2021. El estado de resultados. El estado de resultados está dado principalmente por los ingresos de depuración de cuentas por pagar, ingresos por UPC, recursos de la Ley 1929, ingresos financieros y gastos de liquidación. Es de mencionar que la suma de 48.093.011.495 pesos corresponde a la depuración de cuentas por pagar de IPS que no radicaron acreencias y de EPS con acreencias graduadas y calificadas y con recursos de reposición en firme. Es de resaltar que la depuración contable no generó flujo de efectivo. Gestión de ingresos de UPC. Durante el año 2022, la Administración de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ADRES, reconoció UPC al Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, EPS en liquidación, por los meses de enero y febrero por valor de 5.589.753 pesos. Los gastos. Los gastos están dados principalmente por los gastos de liquidación por valor de 5.201.557.890 pesos, depuración contable por 15.928.499 pesos, gastos financieros por 2.234.697 pesos. No se reconocen costos debido a que no hay negocios en marcha, por ende no hay aseguramiento. Comité Técnico Contable. El programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi en liquidación, realizó sesiones de Comité Técnico Contable conforme a lo dispuesto en la resolución 0003 del 23 de diciembre del 2020, en donde se presentaron y aprobaron las fichas de depuración contable de la 001 a la 121, por valor de 173.827.220.312 pesos, en las cuales afectaron cuentas por pagar en 129.419 millones y afectaron cuentas por cobrar en 53.914 millones y activos fijos en 1.056 millones, depurando 1.262 terceros. Ejecución presupuestal. La EPS ejecutó presupuesto hasta el 31 de octubre por la suma de ingresos 17.936 millones con una ejecución de 99.62%, ejecutó gastos por 11.328 millones con un porcentaje de ejecución del 75.85%. Ejecutó nuevamente el presupuesto correspondiente a la prórroga del 5 de noviembre del 2022 al 5 de mayo del 2023 en unos ingresos de 1.356.886.000, equivalente a un 90.46% de ejecución, y unos egresos de 329.927.000 con una ejecución del 24.68%. Esta es la presentación del proceso financiero. Agradezco mucho su atención. Feliz día. Doctor Valencia, muchas gracias por la información entregada. En este momento presentaremos toda la información referente al proceso administrativo. Para ello le doy el uso de la palabra al coordinador administrativo y financiero del programa de la entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi en liquidación, doctor Andrés Vivas Acosta. Cordial saludo. A continuación entregaremos la información correspondiente al proceso administrativo en la vigencia 2022 de la EPS Confacundi en liquidación. En lo referente a la planta de personal y mediante el contrato de transacción suscrito entre el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Confacundi, y la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca asume y se obliga a responder por la totalidad de las obligaciones de carácter laboral y estabilidad a favor de sus trabajadores. En relación con todos los contratos suscritos, desde el inicio del proceso liquidatorio hasta el 31 de diciembre, se han suscrito un total de 371 contratos de prestación de servicios que brindaron todo su apoyo en el proceso liquidatorio.
Al cierre 31 de diciembre de 2022 se encuentran vigentes 19 contratos. En relación con la gestión y custodia de los documentos históricos del Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, el archivo histórico se encuentra bajo la normatividad vigente, estipulada por el Archivo General de la Nación, cumpliendo con los protocolos de seguridad para los archivos en bodega, optimizando tiempos de búsqueda y recursos. En relación con los activos del programa EPS en liquidación, bajo el contrato de compraventa de bienes muebles número 204 de 2021, se vende, cede y transfiere al comprador los bienes muebles propiedad del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación de Cundinamarca Confacundi en liquidación. En el mes de enero de 2022 se recibe el pago correspondiente por parte de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca por un valor de 56.455.576 pesos, dando por finalizada la actividad de inventario, selección y venta de activos. Rendición de cuentas año 2021. Dentro de las actividades realizadas y dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 297 del decreto 663 de 1993, el programa EPS Confacundi de liquidación realizó la rendición de cuentas de las actividades realizadas en el año 2021. En el enlace que ustedes pueden ver, pueden encontrar todo el proceso de rendición de cuentas que se realizó. El plan de gestión entregado en fecha 23 de diciembre de 2022 a la Superintendencia Nacional de Salud corresponde a lo dispuesto en el numeral 1.2 del parágrafo del artículo 5 de la resolución 012645 del 5 de noviembre de 2020 y el artículo 3 de la resolución 2022-13-000007639-6 del 4 de noviembre de 2022. Resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se resolvió prorrogar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca Confacundi en liquidación por un término de 6 meses, es decir, hasta el 5 de mayo de 2023. La siguiente es la relación de todos los informes mensuales, informes de gestión que se han generado por parte de la EPS Confacundi en liquidación y se han entregado a la Superintendencia Nacional de Salud. En total son 25 informes mensuales de gestión que se han remitido directamente a la Superintendencia Nacional de Salud, iniciando en noviembre de 2020 y terminando en diciembre de 2022. De igual forma, está la relación de los 5 informes trimestrales enviados a la ADRES, dando cumplimiento a la normativa vigente. Para finalizar, la imagen que ustedes están viendo es el cronograma de actividades. A corte 31 de diciembre de 2022, el avance total del cronograma de actividades está en un 89.25. Muchas gracias por su atención. La siguiente fue la información del proceso administrativo. Gracias, doctor Vivas, por su presentación sobre los aspectos relevantes del área administrativa del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca Confacundi en liquidación. Continuando con esta rendición de cuentas del año 2022, el doctor Luis Felipe Ballén, coordinador jurídico del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca Confacundi en liquidación, nos entregará toda la información relacionada con los asuntos relevantes desde la área jurídica. Adelante, doctor Ballén. Muchas gracias, doctor Jesús Orlando. En esta oportunidad vamos a hablar del proceso jurídico del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca Confacundi EPS en liquidación y digamos todas las novedades que se han presentado alrededor de este proceso. Lo primero que tenemos que señalar es que actualmente tenemos 15 procesos judiciales, como ustedes pueden observar en las diapositivas, discriminados por cada tipo de proceso, y de esos procesos judiciales el valor de las pretensiones que asciende a 4.742.345.082 pesos. Asimismo, tenemos que señalar que el proceso liquidatorio ha venido adelantando la recuperación de los títulos judiciales. Sobre este particular tenemos que indicar que de los títulos judiciales teníamos 3 entidades
a las cuales debíamos hacerle el recobro de dichos títulos. Durante el proceso liquidatorio recaudamos los correspondientes a la Fundación Salud Los Andes, que se encontraban en el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, y de la Subred Sur, derivado de un proceso coactivo. Sin embargo, tenemos que indicar que de los títulos que no se han podido recaudar, consistentes en el proveedor Macromed SAS, que se encontraba el proceso judicial en el Juzgado 17 Civil del Circuito, esa cartera fue entregada a una firma especializada de abogados, quienes a partir del 1 de noviembre del año 2022 están haciendo todas las gestiones para recaudar estos valores. Aunado a lo anterior, tengo que señalar que a esta firma especializada de abogados, que se denomina Pravis Abogados Limitada, no solamente se le hizo entrega de la cartera de títulos judiciales, también se le hizo entrega de cuentas por cobrar por concepto de recobros, por concepto de anticipos, por concepto de esfuerzo propio y pues el tema consistente en el recaudo de la cartera del régimen contributivo. Es decir, esta firma se va a encargar de realizar todos esos cobros y que así ha venido adelantándolo desde el mes de agosto del año 2022. Por otra parte, tendremos que señalar que durante el proceso liquidatorio se han radicado 102 acciones de tutela, como ustedes pueden observar en la gráfica, derivadas de varias situaciones. Lo que sí es importante indicar es que muchas de estas acciones de tutela han sido a favor del proceso liquidatorio. En consecuencia, se ha ejercido una labor jurídica estratégica que permite mitigar los riesgos que ello implica. También tenemos que indicar que al proceso liquidatorio se le han radicado 3.312 peticiones, quejas, recursos de múltiples situaciones y de múltiples actores, tanto privados como entes estatales. Esto también es importante señalarle a toda nuestra audiencia que hemos atendido todas y cada una de las peticiones de manera oportuna y de fondo. Asimismo, tenemos que indicar que dentro del proceso liquidatorio se han realizado 448 actos administrativos, se han proferido 448 actos administrativos dentro del proceso liquidatorio. Del proceso de acreencias oportunas, tenemos que se presentaron 543 acreedores con un total de 435.507 facturas y por un valor de 193.260.405.000,98 centavos. De esto se aprobaron, de las 541 creencias presentadas, se aprobaron 21.600.528,7 centavos. Dentro del porcentaje que se analizó de las acreencias, en la actualidad tenemos un 98% del avance en la calificación y la graduación de dichas acreencias. Por otra parte, tenemos que indicar que se radicaron 82 acreencias extemporáneas por un valor de 4.002.348.612 pesos con 14 centavos, de los cuales se aprobaron 951.060.302 pesos. Estas acreencias fueron graduadas en su totalidad el año inmediatamente anterior. Entonces, con todo esto queremos indicarle a toda nuestra audiencia que el proceso liquidatorio ha realizado avances significativos respecto a lo que es la labor del proceso liquidatorio.
en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa jurídica y adicionalmente todo lo relacionado con la calificación de las acreencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Felipe, por la información respecto al proceso jurídico del proceso liquidatorio. A continuación, el ingeniero Milton Pedraza, quien presentará la información del proceso de aseguramiento. Ingeniero, adelante, lo escuchamos. Cordial saludo. A continuación vamos a exponer todo el proceso del área de aseguramiento. Bueno, las actividades de cierre del proceso de aseguramiento. Iniciamos con que el día 27 de enero del 2022, mediante el radicado número 2022-15-000-19771, el director de liquidación y garantías de la ADRES brindó respuesta a un derecho de petición que habíamos interpuesto sobre todo el valor con el concepto de IPC de las auditorías que se tenían con la ADRES. Se tenía por un monto de 2.557.863.889 pesos. En fecha del 1 de febrero del 2022 y como consecuencia del radicado mencionado anteriormente, se procedió a remitir otro oficio ante la ADRES en donde dábamos la autorización de la compensación de todos los valores adeudados a favor del programa de liquidación. Como tal, el 14 de marzo del 2022, mediante el radicado 2022-15-0017-1631, el director de liquidaciones y garantías de la ADRES realizaron un proceso de reintegrar un valor de 1.316.056.806. A ese valor se le debía incluir el valor a la actualización del IPC. Ese valor, como anteriormente mencionaba, era de 2.500 millones, ya quedó solamente por 1.316 millones. Este valor se realizó la forma de la transferencia el 24 de marzo del 2022. Como consecuencia, en las imágenes ahí podemos evidenciar el soporte de la transferencia realizada ante ADRES. En fecha de 8 de septiembre del 2022, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y Salud, ADRES, mediante los comunicados 2022-15-01399-221 y 2022-15-01405-621, emitió una respuesta a un derecho de petición que habíamos expuesto, en el cual solicitábamos la expedición del paz y salvo y la certificación del cumplimiento de la resolución 574 del 2017, en donde la ADRES nos notificó que estábamos totalmente a paz y salvo y antes lo contrario, nosotros ya no le debíamos absolutamente nada, sino que ellos nos debían 219.522.513 pesos. Aquí podemos ver el comunicado, está en 2 hojas, donde ahí se expresa textualmente que nos certificaron el estado de cumplimiento y paz y salvo de la resolución 574. A continuación vamos a mirar el cumplimiento de la resolución 574. Ahí tenemos los literales A, que es identificar los recursos que pertenecen al FOSIGA o quien haga sus veces, que se encuentren en las cuentas de recaudo de cotizaciones de salud y reintegrarlos dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio del proceso de liquidación. Podemos ver que el Estado está totalmente cumplido, todos cumplimos la obligación, a ADRES se le pagó absolutamente todo. Inicialmente en el 2021 se le pagaron 11.500 millones de pesos, después ya se le conservó un valor de 1.316 millones que era la actualización del IPC y ya quedamos totalmente al día. En el literal B, identificar las obligaciones a favor del FOSIGA y restituir y constituir las respectivas reservas de recursos financieros a la vista frente a los procedimientos de reintegro que se encuentren en curso. Igualmente también cumplimos esta labor. Todo está bajo el radicado de fecha 22 de abril de 2022. En el punto C, identificar en los estados financieros los registros contables por concepto de giro previo, todo lo de recobros. Nosotros solicitamos una certificación ante ADRES, ellos nos certificaron que la entidad no tenía ningún recobro pendiente con ellos, entonces también está cumplido. Literal D, identificar y reintegrar al FOSIGA los demás recursos que pertenezcan al Sistema General de Seguridad Social, como aquellos correspondientes a compra de cartera. También ellos, con el comunicado de fecha 22 de abril de 2022, nos certificaron que ya estábamos al día en ese aspecto. Literal E, identificar los recursos que adeudan a la cuenta de alto costo correspondiente a aplicación del mecanismo de distribución establecido en el decreto 780.
Entonces, ese valor de 472 millones que teníamos una deuda con la cuenta de alto costo, eso fue girado en el año 2021. Entonces, también tenemos la certificación del pasisalvo de la cuenta de alto costo. En el punto F, efectuar la conciliación del giro de los recursos recaudados del ciclado fiscal. Entonces, eso corresponde a todos los reintegros de la cuenta maestra del SGP. Esa cuenta maestra ya está totalmente saldada, todas las cuentas están cerradas, por lo tanto, la ADRES nos envía la certificación también de que estamos al día. En el punto G, efectuar el análisis de la ejecución de los recursos destinados a actividades de promoción y prevención, de acuerdo a la normatividad vigente, presentando las certificaciones trimestrales. También, de acuerdo al radicado de julio del 2022, la ADRES nos certifica que ya todas las certificaciones que nosotros hemos presentado están al día. En el punto H, reportar las novedades pertinentes en la base de datos de BDUA, conforme a las reglas y los términos de cada uno de los regímenes. También en el comunicado del 22 de abril quedamos totalmente al día. Nosotros presentamos todas las novedades retroactivas, hicimos todas las labores pendientes para realizar la distribución de toda la población y todas las novedades de restituciones, todas fueron presentadas. En el numeral I, presentar ante el FOSIGA o quien haga sus veces un proyecto de cronograma en el que se determinen las fechas y las acciones para la presentación de las reclamaciones por los derechos respecto de los cuales la entidad de liquidación pretende su reconocimiento. Desde un inicio nosotros presentamos el cronograma ante ADRES, se fueron modificando algunas fechas que todas se cumplieron con lo debidamente soportado en los mismos comunicados, en los mismos informes que se presentaron ante la ADRES entera Supersalud, y todo está totalmente cumplido. En el punto J, presentar ante el FOSIGA un informe trimestral y uno final en el que se dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. Todos los informes trimestrales fueron presentados en su momento y igualmente el informe final. Y todo eso fue presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud. En el numeral K, efectuar la gestión de cobro de las cotizaciones en salud de los aportantes que se contaban en mora. Estamos hablando de todo el informe de cartera de OPC de régimen contributivo. Todos esos informes fueron remitidos tanto a la ADRES, toda la cartera fue entregada a la OGPP. Entonces tenemos ya las certificaciones, absolutamente todo está cumplido. Lo que estaba pendiente pues está ya en gestión de la OGPP. En el numeral I, garantizar que los recursos correspondientes a intereses de mora recaudados y rendimientos financieros por conceptos de cotizaciones hayan sido consignados al FOSIGA. Todos los saldos de las cuentas fueron girados directamente a la ADRES y como prueba de ello están las cuentas totalmente canceladas y certificadas por la ADRES. En el punto M, solicitar ante el FOSIGA quien haga sus veces la devolución de cotizaciones que se encuentren en su poder y que deban reintegrarse a los aportantes por pagos erróneos. Todos los saldos no conciliados fueron girados directamente a la ADRES y, como mencionaba anteriormente, las cuentas están totalmente saldadas. Entonces, todo está debidamente soportado. En el punto M, verificar que todas las declaraciones de giro y compensación se encuentren certificadas por la revisoría fiscal. Entonces, absolutamente todas están acreditadas ante ADRES, tenemos las certificaciones de giro, todas fueron firmadas por el revisor fiscal y las cuentas están ya saldadas. Identificar los recursos que pertenezcan al FOSIGA tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Absolutamente ya todo está en los informes presentados ante la ADRES, informes trimestrales, el informe final ante la Supersalud, y todo está ya certificado. Y tramitar el cierre de las cuentas maestras ante la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social o la entidad que haga sus ventas. Esto todo se realizaron las cruces de cuentas, las certificaciones bancarias, las cuentas básicas del SGP, los saldos de la cuenta no SGP ya fueron girados a la ADRES, todos fueron cancelados las diferentes cuentas de ADRES. Entonces, a la fecha, toda la resolución 574, todos los puntos de esta resolución fueron cumplidos satisfactoriamente y prueba de ellos, podemos decir que es la única EPS que la ADRES nos ha dado una certificación de paz y salvo donde se corrobora que todos nosotros cumplimos la medida de la 524. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por la información que nos ha compartido. De esta manera hemos escuchado la intervención de cada uno de los líderes de los procesos que se realizan en el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca,
Confacundi en liquidación. Agradecemos a todos su participación en este espacio creado por la EPS Confacundi en liquidación para todos los grupos de interés general, a las entidades de control, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Superintendencia de Subsidio Familiar y en general a todos los que se vincularon a esta rendición de cuentas. Damos muchas gracias a Dios y que tengan un feliz día.